Buenas tardes. Buenas tardes, hermano Patricio. Buenas tardes a todos, bendiciones. Igualmente, Bienvenidos, Buenas tardes, Dios les bendiga. bienvenidos todos. Bienvenido a nuestro profesor Cristian Vidal. Buenas tardes. ¿Me escuchan, hermanos? Sí, amén. Muy bien. Comencemos. Bendito Dios, bendícenos y guíenos en esta tarde. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Ministra. Bien, mis queridos. Hoy día ya vamos a la tercera clase. Como ustedes sabrán, estoy súper entusiasmado porque a mí me encanta esta asignatura. Yo íbamos a ver, quisiera repasar con ustedes, si me dan la facultad de compartir palabras, como sea, de compartir pantalla. Estoy muy eclesiástico hoy día. Bien, antes que nada, quisiera dejar en claro que desde aquí en adelante, todas las tareas, todos los aportes que les voy a pedir, sí o sí, van a ser enviados de manera centralizada al grupo de WhatsApp para tener un orden, para tener una prontitud, porque eh, hace una semana estuve en Santiago, lo que iba a ser un congreso se convirtió en una gira. Y tenía de tener 50 contactos, 80 contactos, pasé a tener miles, sin mentirle. Y nunca busqué eso, pero bueno, me pasó. Entonces, ahora llevo mejor control por un solo medio, va a ser el WhatsApp, y les voy a pedir, queridos alumnos, que me vuelvan a enviar sus tareas por el mismo WhatsApp del grupo que tenemos de homilética. Y si no os lo han añadido al grupo de homilética, voy a volver a enviar los links para que se pueda añadir, ¿ya? Habiendo dicho esto, vamos a comenzar con la clase de hoy día. Yo quisiera repasar lo que muchos me preguntaron. En todas estas clases que hemos tenido, yo he esforzado en que usted trabaje de manera muy elemental, de manera muy, eh, ¿cómo decirlo? Paso a paso, gradual, esa es la palabra, de manera muy gradual la estructura homilética. ¿Por qué? Porque homiletas o predicadores ya somos. La mayoría de ustedes son ministros en ejercicio, entonces hay rudimentos que no vienen al caso. eh, y se han tomado decisiones más que nada a favor de ustedes para que puedan tener un arsenal de material que les permita ser mejores ministros de lo que ya son en su propio ministerio. Habíamos quedado en los tipos de sermones, ¿cierto? Entonces habíamos visto los sermones textuales. Antes habíamos visto una estructura, por decir un ejemplo. ¿Qué es la estructura? Todo discurso necesita tener una estructura, sobre todo hoy en día, donde la gente no te va a escuchar más de 45 minutos con mucha bendición y sí que son personas que tienen harto aguante. Hoy la gente no tiene el mismo aguante de nuestros pentecostales primitivos por el desarrollo de las distracciones que hay hoy en día. De hecho, en parte la predicación que hacía nuestro querido y recordado Gille Ávila tenía razón. Estas pantallas que hoy día casi nos gobiernan, ¿por qué digo que nos gobiernan? Porque los presidentes, los políticos toman decisiones en base a lo que se dice en Twitter, en base a lo que se dice en redes sociales, porque la gente está ahí y es gente con muy poca capacidad de atención. La última estructura sermonaria que habíamos visto es la estructura de los sermones textuales. Hay tres clases de sermones textuales. El textual, que se limita a exponer y explicar un texto bíblico. El temático, que se basa sobre un tema o asunto. Y el expositivo. Habíamos hablado de los peligros de ser exclusivamente expositivos o cargarnos solamente un tipo de sermón, porque la grey del Señor requiere, como requieren cualquier ser vivo, alimento fresco y alimento que sea tingente a sus necesidades.
Entonces no viene al caso en una población donde nosotros predicamos, donde los chicos en estas fechas de Día del Padre, Día de la Madre, Navidad, Año Nuevo se suicidan, venir a hacer estudios bíblicos como se hacen en iglesias norteamericanas y también de corte anglo, donde se hacen estudios de todo un pasaje, versículo por versículo, capítulo por capítulo, doctrina por doctrina, olvidando lo más importante, la realidad. La realidad es algo, perdonen que la realidad es también parte del análisis sermonario. Usted no puede olvidar lo que está pasando en su entorno para poder llegar a los corazones de las personas. La próxima semana veremos el- algo que va a ayudar mucho, que se llama la ilustración. Y las ilustraciones en los sermones son importantes, pero lamentablemente como en muchas partes del sermón y en mucha parte del culto evangélico sis- del- de la, se ha abusado de la ilustración a tal nivel que hoy en día tenemos comediantes de stand-up, oradores motivacionales, que son eso, pero no son predicadores del evangelio, de la sagrada palabra del Señor. Predicar la palabra del Señor es predicar la palabra del Señor propiamente tal. Pero sin embargo, hay cosas que requieren, por amor a nuestro público, que sean contextualizadas y muchas veces aquellas historias, aquellas ilustraciones que utilizamos en nuestros sermones ayudan como un bálsamo para que los hermanos de la congregación puedan entender más y mejor lo que nosotros queremos decirles de parte de Dios. Entendamos, que nosotros como predicadores tenemos la costumbre de orar bastante. Nosotros los anglicanos tenemos la disciplina de orar 6 de la mañana y luego el oficio de la tarde. Son dos oficios diarios en las iglesias anglicanas tradicionales, es decir, aparte de la prédica, el oficio de oración de la mañana, el oficio de oración de la tarde y la prédica. Estamos llenos de actividades nosotros los ministros y por ende es bueno tener material organizado, material estructurado que nos permita tener nuestro material y poder de alguna manera clasificarlo. A esto voy. Por eso se trata la estructura. La estructura es para eso. Y para que su predicación tenga una concatenación lógica. Hoy quisiera decirles que, ya comenzando esta clase, que muchas veces menos es más, sobre todo hoy. Y hoy la gente, incluso hay un movimiento muy fuerte que se llama el minimalismo. Hoy en día, incluso en la academia, se busca decir más cosas con menos palabras. Mis profesores me corrigen en la maestría, en Eastern, eh, el número de palabras que tiene cada exégesis, el número de palabras que utilizo para describir una idea. Porque para más palabras, simplemente estás perdiendo tú tu tiempo y haciendo perder tiempo a la gente que te escucha. Es una mirada que podemos hablarla acá porque estamos en un contexto de aprendizaje ministerial, ¿ya? Por si acaso, aquí me voy a permitir hablar entre ministros. Volviendo al tema, la estructura. Entonces habíamos visto la estructura y habíamos hablado que hay estructuras de sermones sobre las cuales se ha abusado y sí es verdad. A tal nivel que se han puesto, han llegado a ser predecibles. De hecho, hay alumnos que tienen trastorno de déficit atencional, y yo he tenido, y de hecho yo mismo padezco de eso, que cuando ya escucho las primeras frases de un sermón, ya sé cómo va a terminar. Y eso pasa, y pasa demasiado, porque nuestros sermones están llenos de frases cliché. Dígale al que está al lado suyo. ¿Cuántos dicen gloria? ¿Cuántos dicen amén? Que no es malo, porque siempre ha estado en la iglesia, desde la iglesia primitiva hasta hoy. Pero no puede llegar a ser eso una distracción del mensaje tan importante que el Señor le ha dado a usted para la congregación. Y también le quiero decir que en ambientes cultos eso aburre, no te van a escuchar. Haga el esfuerzo, siéntese, yo voy cada cierto tiempo al centro de Concepción y me siento en la plaza a escuchar predicadores. Para que ustedes sepan, yo tengo amigos profesionales de la salud y la mayoría de esos predicadores, muchos de ellos, han estado internados más de una vez en un psiquiátrico. Ojo. Segundo, eh,
Y cuando hay predicadores que llegan con la palabra de Dios, la gente se para. He observado. Cuando hay palabra de Dios, la gente se para a escucharte. Pero cuando hay palabra de Dios para ellos. n- Y ese es también un tema que veremos en la última clase. Ser contextuales. Hay sermones que son para ciertas ocasiones y para otras ocasiones. No me extenderé más, vamos a esto, pero ojo con estas cosas, porque aquí estamos puliendo nuestra estructura, puliendo nuestra manera de hacer, aquí estamos afilando nuestra espada, por decirlo así, para poder ser más eficientes en la batalla. Bien, no puedo compartir la pantalla. Entonces habíamos hablado de los tipos de sermón. El sermón textual, el temático y expositivo. Bien, habíamos Ya, visto en la... perdón, pero usted tiene el anfitrión. Sí, sí, qué raro. Dice el anfitrión inhabilitó la función de compartir Sí, pantalla de... mire, acá dice reclamar anfitrión. Voy a reclamar y le voy a volver a mandar. ¿Ya? Ya, mi hermano, ya. Esperemos un segundito. Voy a reclamar primero. Ahora yo soy el anfitrión. Ahora voy a ser el anfitrión de nuevo a usted. ¿Ahora sí? Hay muchas gracias, mi hermano, sí. Ahora sí que sí, como diría el Chavo del Ocho. Bien, en la clase, la última clase que tuvimos, ¿se ve la pantalla, hermano? Dígame bien. No, no se ve. Última vez. Aquí está. Esta es la última estructura de sermón, un sermón textual, basado en el texto. Entonces, ojo que cuando uno dice palabras, esas palabras son arbitrarias, pero también dicen algo. Esta es una estructura de un sermón textual que habíamos estudiado antes. Entonces, usted en todas las clases no va a cambiar de palabra, puede cambiar el tema, puede cambiar el título, ojo, pero no me va a cambiar el texto, porque ese texto que usted escogió es un texto que usted estudió, sobre el cual hizo un proceso exegético y hermenéutico. Entonces, confiando en eso, yo me voy a centrar en esto. Entonces, esta es la estructura que vimos la semana pasada, y la última tarea era tomar el pasaje, tomar el tema y adecuarlo a esta estructura de un sermón textual, es decir, usted va a tomar el texto, va a dividirlo en temas, tema número uno, pero basado en la palabra textual. Entonces, si su texto dice palabra fiel y digna de ser recibida de todo, usted va a analizar el texto en palabra fiel, digna de ser recibida para todo, que Cristo vino al mundo. Eso es un sermón textual. ¿Me entiende? Usted toma como estructura el texto, lo que le dice el texto, y parte por acá. Eso es una buena práctica, ojo, analizar, porque el apóstol, hermano, los evangelios, el apóstol Pablo y todos los autores del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento tenían estructuras para escribir. Y eso los filólogos y los estudiosos de ciencias bíblicas lo saben. Entonces hay textos que sirven muy bien, sobre todo los del apóstol Pablo. Pero ojo que el apóstol Pablo tiene sus dificultades. Eso lo veremos en Panorama del Nuevo Testamento si es que no pasaron por ahí. Bien, eso es lo que pido. Lo que le voy a pedir es que no sea perfecto. Este no es el lugar de ser perfecto. Este es el momento para equivocarse. Y les voy a rogar, por favor, equivóquense, atrévanse en todo lo que les estoy enseñando, porque de eso se trata, jugar, tomar en la estructura para llegar a lo que a usted le sirve. A eso voy. Porque con el tiempo la idea es que el predicador tenga también y desarrolle su propio estilo, su propia forma. Se imagina que esto fuera como en la iglesia católica, el sermón dominical viene por el leccionario. Entonces, cada domingo el sacerdote tiene que decir lo que dijo el Papa. Lee el sermón y eso es una homilía la iglesia católica. En la iglesia protestante eso no puede ser porque nosotros no creemos en el magisterio. Nosotros no creemos que no tenemos un papa evangélico que, bueno, en su momento se dijo que Billy Graham era como el papa evangélico, porque de alguna manera nos representaba a todos. Volviendo al tema, pero no hay papa evangélico. Hay obispo, sí, pero el obispo en ninguna iglesia determina lo que se predica porque entiende que los ministros están capacitados para predicar la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces nosotros que tenemos que cada fin de semana, cada semana, a veces dos veces por día, tenemos que predicar, debemos conocer estas cosas. Bien,
¿Qué pasa con el sermón expositivo? Todos los reformados, los neoreformados de Gospel Coalition y todo ese chombo de gente que quiere colonizarnos, porque esa es la palabra, nos quiere colonizar porque aquí en Chile y en Latinoamérica hay iglesia. La iglesia pentecostal sí hizo el trabajo. La iglesia protestante sí hicieron su trabajo. Pero estos movimientos niegan ese trabajo, porque ellos no fueron los que nos evangelizaron. Por eso yo me peleo con The Gospel Coalition y siempre lo voy a hacer, porque soy pastor y soy latino, soy chileno. Y el Señor también tuvo palabra de Dios para nosotros durante más de 100 años, desde Pentecostés hasta acá. Entonces, no, con toda la bendición que nos significan hermanos norteamericanos que han dado de su tiempo para poder enseñarnos, que eso, gracias al Señor, y ojalá que en algún momento nosotros podamos tenderles la mano también. No podemos permitir que se nos impongan maneras porque el cristianismo evangélico es libre. No estamos atados a lo que dice un papa. Y eso es una libertad y es una responsabilidad. Debemos ser responsables con esa libertad que hemos recibido en Cristo. Ahora analicemos. El sermón expositivo se centra en un pasaje bíblico específico y busca explicar sus enseñanzas a los creyentes, pero del pasaje. Es característico este tipo de sermón que es muy detallado, ¿cierto? Toma en contexto siempre el contexto histórico, literario y teológico. Cuando yo hago exégesis o hago hermenéutica, homilética y por si acá, hermano, siempre voy hablando de las dos cosas porque homilética y hermenéutica son asignaturas hermanas, concatenadas. Porque yo sin Biblia no puedo predicar, porque yo sin interpretar la Biblia no puedo predicar, sin conocer teología no puedo predicar y sin conocer historia tampoco puedo predicar. Y cuando tengo conocimiento de Biblia, de teología y de historia, puedo desarrollar el arte de la homilética, que es un oficio y es un arte. Entonces, el sermón expositivo es altamente doctrinario, porque apunta desde la Biblia hacia doctrinas específicas. Y la estructura típica de un sermón expositivo incluye siempre una introducción, ¿ya? Siempre una introducción, pero una introducción del pasaje, ¿ya? El contexto del pasaje. Básicamente el sermón expositivo es muy semejante a una cátedra universitaria, una cátedra. Ustedes no sé si se han dado cuenta que los predicadores y los pastores reformados, hace poco estuve en un evento con los hermanos reformados, ellos usan una toga, una túnica negra. Esa toga negra se la dan el día que se licencian del seminario, porque la toga representa que eres parte del magisterio, que estás apto para enseñar. Eso representa la toga negra en la iglesia. Entonces, el pastor presbiteriano, el pastor anglicano, nosotros usamos una estola, o como una bufanda negra, que representa nuestro magisterio y nuestro servicio, y de esa manera le decimos al pueblo que estamos para enseñar. Pero ojo, no, esto tiene cosas muy buenas y cosas muy malas que usted tiene que ir evaluando. Y esta herramienta le va a servir según el público y la necesidad que tenga la congregación. Entonces usted comienza con una introducción donde presenta siempre el pasaje y su contexto. Y luego el desarrollo de este sermón se va haciendo mediante la exposición de los versículos y la aplicación práctica de los versículos. Observemos la estructura. Entonces tenemos como texto base Filipenses capítulo 2 versos del 5 al 11, ¿cierto? El título que le puso el predicador fue El modelo de humildad en Cristo. Si se dan cuenta en esta estructura, el título es el tema, es el tema. Se limita a tomar el tema que él encontró en el pasaje, porque en serio, el sermón expositivo es un sermón magisterial. El paradigma, quienes crearon este sermón expositivo fueron los presbiterianos de Ginebra, los primeros protestantes, porque este sermón, esta estructura de sermón, es una respuesta a la decadencia de Roma. Porque los curas romanos, para que ustedes sepan, siempre fueron muy ignorantes, sobre todo en la época de la Reforma. No conocían Biblia, no conocían teología. Tenían que repetir lo que le decían sus obispos, y los obispos repetían lo que decía el arzobispo, y los arzobispos repetían lo que decía el papa. Y como al papa se le decía que tenía toda la autoridad y toda la sapiencia, la sabiduría, desde
este último concilio anti-protestante, los protestantes dijeron, no, nosotros no vamos a hacer esto, vamos a centrarnos en la escritura, vamos a dejar que hable la escritura, no que hable el Papa, no que hable los concilios, ¿me entienden? Entonces, la introducción en un sermón expositivo, que, ojo, usted toma un sermón expositivo y lo desarrolla bien, y ahí tiene tema para hacer un estudio bíblico largo, o tiene tema para hacer también hasta participar en un congreso, porque el sermón expositivo es magisterial, es para que usted exponga. Muchos predicadores expositivos se paran en el púlpito y lo que hacen es leer y no salen del púlpito, leen. ¿Ya? ¿Me entienden? Porque el sermón expositivo requiere mucha concentración de quien está en el púlpito. Aquí, ojo que yo estoy exponiendo a ustedes cómo sé, cómo he aprendido de otros pastores, cómo he investigado sobre esto, ¿ya? Entonces, el contexto, en el primer punto, el predicador puso el contexto de la epístola a los filipenses y luego la importancia de la humildad en la vida cristiana. Entonces le escogió y dijo, habló del contexto para enseñarle a la congregación cuál era el problema de los filipenses. Filipenses, Filipo. ¿Ustedes sabían que Filipo de Macedonia fue el papá de Alejandro Magno? Y los macedonios fueron los que gobernaron por mucho tiempo en Grecia. Lo que significa que el contexto de los filipenses era gente muy altiva. Los filipenses se creían los padres de la cultura, los padres de la democracia, los padres de todo, como los griegos hoy en día y los romanos. ¿Para qué hablar de los franceses que hablan de que ellos son los que moldearon la república moderna? Bueno, algo así le pasaba a los filipenses. Por eso cuando Pablo predica y escribe sobre los filipenses, escribe sobre gente que tenía un ego que no estaba siendo tratado por Cristo. Cristo tenía que doblegar esa altivez para que naciera el varón perfecto a la medida del varón perfecto que es Cristo. Bueno, sigamos, yo podría estar hablando toda la tarde sobre eso. Entonces, y en el desarrollo, si ustedes pueden observar, el desarrollo es muy clásico que puso este predicador. Versículos de 5 al 7, él va a hablar de la actitud de Cristo, siervo y humilde. Versículos del 8 al 9, la humillación y exaltación de Cristo. Y versículos del 10 al 11, la supremacía de Cristo y la adoración universal. ¿Por qué? Porque termina ese pasaje diciendo que la adoración universal, porque dice que en su nombre se doblará toda rodilla. Eso tiene consecuencias cósmicas, cósmicas, no solamente de este planeta Tierra. Es que si existe vida en otros planetas, toda rodilla se doblará frente al que se le dio nombre sobre todo nombre, que es Jesucristo, nuestro Señor. Los ángeles la adoran, los humanos la adoran, la creación entera la adora. Se le dio nombre sobre todo nombre. Aplicación, ¿cierto? Llegó con aplicaciones prácticas de humildad en la vida diaria, porque claro, tiene lógica. Como en este pasaje de Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 11, esta canción, porque ahí Pablo incluye una doxología, un himno que se cantaba en la iglesia, interesante. Ese es el poder y el valor de los himnos hasta el día de hoy. Pablo incluye himnos y que nuestros himnos que cantamos sean doctrinales. Yo no soy la tsunamita y no permito que en mi comunidad o congregación esa porquería se cante, porque nosotros somos siervos del Altísimo, no la tsunamita. El que escucha, sobre todo los jóvenes que me entienden. Aplicaciones prácticas y bueno, como creyentes, ¿cómo los creyentes pueden seguir el ejemplo de Cristo? ¿Se dan cuenta que esto es un sermón lógico, estructurado? Ahora, la fuerza del sermón expositivo se radica en esto, su fidelidad al texto bíblico. Lo convierte en una herramienta esto eficaz para la enseñanza doctrinal y la edificación de la iglesia. Un ejemplo de un gran predicador expositivo que yo lo recomiendo, a algunos les gusta, a otros no les gusta, Armando Alducin. Armando Alducin, que se convirtió en la iglesia presbiteriana, él era un abogado, masón, seguía el satanismo. Se convirtió Armando Alducin, que estoy hablando de un predicador mexicano antiquísimo. Pero ¿saben lo que hizo este hombre? Era un abogado que lo dejó todo,
por aprender la doctrina cristiana. Y luego, después de haber aprendido muy bien la doctrina cristiana, iba a las universidades, estoy hablando de décadas de los 80 90, iba a las universidades de México, donde estaba la cuna del socialismo, la cuna del ateísmo, y rebatía con argumentos bíblicos y doctrinales, con este tipo de sermones, y hacía a los estudiosos de las universidades. Fue el primero en Latinoamérica que hizo eso. Y yo honro su memoria, con los errores que tenga, como todos. Pero yo honro su ministerio. Si usted quiere escuchar predicaciones doctrinales tipo así, tipo expositiva, le recomiendo seguir Armando el Ducing. Eh, ¿Podrían silenciarse, por favor, hermanos? Bien, entonces, eh, la fuerza y el poder del sermón expositivo es ese. Radica en su fidelidad al texto y es una herramienta eficaz para la enseñanza doctrinal y la edificación de la iglesia, pero ojo, no se debe abusar de esto. John Piper, un autor bautista reformado, muchos lo alaban a John Piper porque John Piper predicó en su iglesia todo el libro, creo que todos los libros menores del Nuevo Testamento, versículo por versículo. Y dicen que en el Evangelio de Juan, estuvo más de 4 años predicando solamente un evangelio, lo cual es un portento, porque de esos sermones doctrinales debieron haber salido buenos libros, porque este tipo de sermones te llaman a estudiar mucho la Biblia. Pero seamos sinceros, seamos reales. En nuestras congregaciones, donde nosotros constantemente estamos llamando al perdido al rebaño de Cristo, ¿usted cree que viene un perdido y va a llegar? Hoy día hablemos sobre escatología. No, 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 la escatología sirve para evangelizar. Hablemos sobre, no sé, la neumatología del siglo XVII, según la discusión que tenía Ambrosio de Milán. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Y ese es mi problema con Yo soy reformado. Y ese es mi problema con mis hermanos reformados. No se contextualizan. Uno debe buscar el equilibrio, ser doctrinal, pero también que el mensaje llegue desde la persona que recién llegó hasta la persona que lleva muchos años con nosotros. Ese es un desafío. Sigamos. Aquí tenemos otro bosquejo de sermón expositivo, pero ya hemos visto uno, así que pasemos al siguiente, el sermón temático. El sermón temático, como su nombre lo indica, gira en torno a un tema. No es estricto con respecto al texto, ¿ya? Se centra en el tema del texto, que es muy distinto. Una cosa es versículo, palabra por palabra, y otra cosa es decir, oye, pero este texto, Juan 3:16, porque de tal manera, hablemos del amor de Dios. Y aquí, en el sermón temático, no estoy atado usar solamente un pasaje, sino que también puedo utilizar otros pasajes que me ayuden a reforzar mis puntos, ¿ya? Entonces, en el sermón temático, gira en el desarrollo de un tema, ¿ya? A diferencia del sermón expositivo, no se limita solo a un pasaje, sino que recoge diversos textos para explorar un concepto o idea. Como podemos ver, la estructura del sermón temático puede incluir la introducción y la presentación de varios puntos relacionados al tema y la aplicación de esto a la vida de los oyentes. Veamos, el tema, ¿ya? Y aquí el tema es lo mismo, en este caso, el tema es lo mismo que el título. Fe en tiempos de crisis, ¿cierto? Y aquí no hay texto. ¿Sobre qué texto voy a pararme para poder predicar? No, él tiene el tema. Entonces, esto es una especie de sistemática. Entonces él quiere hablar de fe en tiempos de crisis. Entonces va a tomar textos que hablen de la fe en tiempos de crisis. Y en su introducción primero pone la definición de la fe. ¿Qué es la fe? Según Hebreos 11, capítulo 11, verso 1. Y seguramente este hermano dirá, porque la fe, ¿qué es? Es la certeza de lo que no se ve, la seguridad de aquello, ¿cierto? Por ahí va, ¿cierto? Y luego, en su introducción dice la importancia de la fe en tiempos difíciles. Seguramente dice, hoy en día es difícil ser cristiano. Hablemos sobre este tema de fe. Pero nunca fue fácil ser cristiano. Luego, en su desarrollo, utilizó una clásica estructura de desarrollo, la de 3 puntos. Es buena para comenzar, pero no se limita a 3 puntos. Pueden ser más. Pero es bueno
comenzar por poquitos puntos cuando uno está comenzando, hasta que domina la estructura básica para luego hacerle modificaciones. Entonces, en el punto uno, él habla de la fe de Abraham en Génesis 22, pero ojo que en Hebreos se habla de la fe de Abraham. En el punto 2 habla dice la fe de Job en medio del sufrimiento. En el punto 3 habla de la fe de los discípulos durante la tormenta, cuando movía la barca y la barca se... Y todos decían, Jesús, vamos a morir. Y luego va la aplicación. Esta es una aplicación de 2 puntos. ¿Cómo fortalecer la fe en tiempos de incertidumbre? Seguramente iba con Job, iba con los discípulos durante la tormenta. Y segundo punto final, las prácticas espirituales que ayudan a mantener la fe viva. Qué interesante este sermón. Me gustaría escucharlo predicado. Este tipo de sermón, queridos hermanos, es útil para abordar temas doctrinales, de teología sistemática o éticos también, que requieren una visión más amplia de las escrituras. ¿Ya? Brian Chappell dice que los sermones temáticos son efectivos para aplicar principios bíblicos a las situaciones específicas de la vida de los oyentes. Un ejemplo, si en la congregación hay falta de fe, habría que hacer un ciclo de sermones temáticos para que los hermanos pudieran conocer la fe, aprender cómo vivir en fe, a moverse en fe. No sé si se va entendiendo. Pero también volvemos al mismo tema, de sermones temáticos no se vive. Es necesaria la variedad en la dieta. Veamos otra estructura, el sermón textual. Este es una combinación entre el sermón expositivo y temático, porque parte de un pasaje, pero no se limita a exponer el texto en su totalidad, más bien se centran en un versículo de todo el pasaje o una frase y a partir de ahí va desarrollando sus puntos doctrinales del sermón. Bien, veamos la estructura. Aquí vemos, miren, el ejemplo de este bosquejo de sermón textual. Juan 3:16. El título, el texto base, den cuenta que aquí vuelve el texto base, en el sermón textual, vuelve el texto base. El título, El amor de Dios en acción. Buen título, me gustó, me llama la atención, habla de lo que quiere decir y me dan ganas de escucharlo. El amor de Dios en acción. ¿Cómo puedo conocer el amor de Dios en acción? En su introducción, él dice, habla del Evangelio de Juan, del contexto, muy bien. Luego habla del significado central de Juan 3:16, o sea, va de una manera eh, inductiva de lo general a lo particular, ¿cierto? El punto uno dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y ahí él hace su apunte, dice la universalidad del amor de Dios. Punto dos, que dio su Hijo unigénito, el sacrificio supremo. Punto tres, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, es la promesa de la salvación. En su reflexión sobre el amor incondicional de Dios, y siguiente, cómo responder a ese amor en la vida cotidiana. Hermanos, no nos equivoquemos. Este tipo de estructuras nos sirven y sería bueno que nosotros las guardáramos. Antiguamente, cuando yo tomé clases, se nos enseñara que las guardáramos en Cardex. No sé si se acuerdan de los Cardex, que son como la... Uno hacía fichas de bibliográfica en la escuela, en esas cositas amarillas con líneas, y le hacía como le hacía página tanto, libro tanto, editorial tanto, y es bueno tener este tipo de Cardex. Hoy en día tenemos celular, tenemos computador, podemos hacerlo. Porque tener un volumen de trabajo de este tipo nos ayuda a tener material. Porque, insisto, el Señor se va a mover con nosotros. Pero si tenemos material, si somos previsores como las vírgenes, como dice la parábola, las vírgenes que estaban esperando con sus lamparitas con aceite, prendida, esperando al esposo, el Señor se manifestará de manera más libre y poderosa. Si tenemos nosotros, hacemos el trabajo previo. Esto se trata de que cada cosa que hacemos en el ministerio cuente. Y después, incluso en serio, hermano, muchos pastores, cuando yo trabajaba en CLC, venían y compraban libros sobre bosquejos de sermones. ¿Por qué? Porque de repente, un ejemplo, los que somos litúrgicos, los que seguimos el año litúrgico, ahora se nos viene la temporada de Adviento. Y los anglicanos, luteranos, metodistas y presbiterianos, nosotros celebramos Adviento. Y hay muchas actividades y muchas veces no tenemos tiempo para sentarnos a hacer exégesis. Y en esos casos, o de repente tenemos muchos matrimonios, o de repente tenemos muchos bautismos,
O tenemos de repente salió una conferencia salvaje donde tenemos que ir los pastores sí o sí. ¿Me entienden? Entonces, frente a esa actividad tan ardua que tenemos en el ministerio, es bueno tener nuestro material. El sermón textual entonces proporciona un enfoque más concentrado en una idea clave del texto. Este sermón generalmente es mucho mejor aceptado en el contexto latinoamericano, porque no es, si bien habla del texto, pero no se centra solamente en uno, sino que da cierta variedad a quien está escuchando. Entonces, quien te está escuchando puede viajar contigo en los pasajes que tú bien les estás explicando. ¿Ya? John Stott, un autor anglicano, decía que el sermón textual tiene la ventaja de ser claro y directo, ya que se enfoca en una porción de las escrituras. Y les tengo que decir, John Wesley, el padre del metodismo, padre del movimiento de santidad y al mismo tiempo, de alguna manera, antecedente del pentecostalismo, la mayoría de sus sermones estaban entre lo textual y lo expositivo. Wesley se dio cuenta de que cuando él predicaba sus sermones doctrinales muy bien preparados y se ponía afuera de las minas de carbón donde la gente venía saliendo exhausta y los que vienen entrando desde niños muy pequeños hasta personas muy enfermas, nadie te iba a escuchar en ese ir y venir. Entonces Wesley entendió eso y cambió su manera de predicar a una manera más popular, que fuera entendida por las personas y que fuera entendida. A eso debiera apuntar la predicación cristiana, a llenar necesidades. Aquí tenemos otro que saqué también de stock, pero eso usted lo va a revisar después cuando le entregue, después de la clase le voy a entregar este PowerPoint. Tenemos otro tipo de sermones, sermón narrativo. Este es el más popular en Latinoamérica. Y yo creo que usted lo va a encontrar muchos símiles, muchas cosas que hacemos nosotros. Historias, hermanos. ¿Por qué en el púlpito evangélico de todas las iglesias, en todas las denominaciones, es más popular hablar del rey David que muchas veces de los problemas que nos presenta el Apocalipsis? Es porque nosotros culturalmente somos cultura del relato, del cuento, eso lo habíamos visto la semana pasada. Entonces este tipo de sermón es muy efectivo para transmitir verdades bíblicas de una manera que sea relevante para nuestra manera de entender. Psicológicamente y pedagógicamente, todo pueblo tiene una manera específica de aprendizaje. Hay una variedad de aprendizaje. De hecho, hay un libro que se llama La inteligencia emocional que habla al menos de 5 estilos de aprendizaje. Kinestésico, auditivo, narrativo, diferente énfasis. Pero, pero ojo, si bien hay diferentes maneras de estilos de aprendizaje, cada pueblo, cada nación tiene maneras distintas de predicar y de recibir el mensaje. Cuando usted va a una congregación luterana alemana, usted se va a aburrir increíblemente porque los problemas de los alemanes están en la claridad, están en ser estructurados, claros, precisos. La ingeniería alemana. En cambio, en el latinoamericano, nuestro énfasis, o en el el énfasis norteamericano también apunta a lo doctrinal y a lo emocional. De hecho, por eso yo me he peleado con muchos predicadores que hablan sobre la postración y el arrodillarse, porque no entendieron que quienes trajeron ese estilo de predicación a Chile en específico eran los que necesitaban postrarse y arrodillarse más, porque fueron los norteamericanos los que crearon ese tipo de sermones. Y los norteamericanos sí necesitan postrarse y arrodillarse porque son los filipenses de este tiempo. Son orgullosos de su nación. Son orgullosos de su nación, de su manera de vivir, de su manera de comer, de todo. Nosotros no somos así. Y tampoco aprendemos así. Y eso también es muy importante para poder ser efectivos en la predicación, que en el ministerio que el Señor nos encargó. El sermón narrativo utiliza relatos bíblicos o experiencias de vida para ilustrar principios espirituales, desarrollando un hilo conductor a lo largo del mensaje. Ojo con eso, el hilo conductor. Usted pierde el hilo conductor, querido hermano, se perdió de la predicación. Eso nos pasa mucho. Veamos el bosquejo. El texto base aquí tenemos Lucas capítulo 15, versos del 11 al 32. Aquí tenemos el título, El amor del Padre, ¿cierto?
En su introducción habla del contexto de la parábola, sigue una línea doctrinal, da la explicación, y aquí ¿qué vemos? En su desarrollo está muy interesante porque este es un desarrollo no de 3 puntos, de 4 puntos. Habla primero de la rebelión del hijo menor, ¿cierto? Y aquí hace su apunte para el mismo. Situación desesperada, el hijo pródigo, su decisión de regresar. Ah, perdón, la solicitud de la herencia y la partida, el acto de rebeldía. Luego el arrepentimiento y la miseria, la situación desesperada del hijo pródigo, su decisión de regresar. Punto 3, la gracia y el perdón del padre. La reacción del padre, el amor incondicional y restauración. Esto es el punteo que hizo el predicador para él acordarse de lo que debe transmitir. Y por último, la aplicación. ¿Me entiende? En la aplicación, la reflexión sobre la gracia de Dios y el llamado al arrepentimiento y cómo expresar el perdón en nuestras relaciones personales. Si se dan cuenta, todas estas estructuras son muy parecidas, son casi iguales, pero tienen distintas maneras de configurar el sermón y el mensaje que usted quiere llevar. Todas son válidas, todas pues, nos pueden entregar algo, nos pueden ayudar en algo. Lo importante en este curso es que usted vaya explorándolas, vaya empezando a trabajar de a poquito con ella, a pensarla, por último saber que existen, para poder en algún momento utilizarla ponerla dentro de su mochila con herramientas. Veámoslo como si fuéramos maestros, que estamos ahí cortando, maestros en un taller de carpintería. Entonces, estas son herramientas para nuestra cajita de herramientas del predicador. Y hoy quería también finalizar con algunas malas prácticas. Cuando no hay Biblia, hay moralismo. No sé si ustedes conocen este movimiento de los rabacucus. Usted busca TikTok, busca internet, en cualquier parte aparecen estos predicadores. Ustedes, para que sepan, los rabacucus son una secta pentecostal que viene desde Haití. Y esta secta parte en Haití y mezcla el animismo, es decir, la creencia en que los espíritus los poseen, con el cristianismo. A eso se le llama bueno, es una herejía, pero eso se le llama un sincretismo. Estos predicadores tienen menos Biblia que una mezquita, tienen menos Nuevo Testamento que una sinagoga. Y como tienen poca formación, incurren en el exceso del moralismo. Ojo, no confundir moralismo con la moral. La moral y la ética son necesarias, pero cuando se excede del uso de la moral, se cae en el moralismo. Eh, Como ustedes pueden observar, aquí a ver, hay uno, no sé si ve en el cursor, que está vestido de celeste, un celeste como eléctrico. Ese hombre apostató de la fe y volvió al narcotráfico. Pero cuando se hizo Rabacucu, lo primero que le hicieron fue ponerlo a predicar. ¿Cómo eso ataca el cuerpo de Cristo, hermanos? Que pusieron un tipo a predicar recién convertido, lo que nosotros llamamos un neófito. La escritura dice, no, los neófitos no pueden predicar, no deben predicar, no conocen doctrina. Pueden dar testimonio, que es distinto. Predicar es otra cosa. Y ahí tenemos al líder, que es un tipo que habla de cosas ordinarias, habla de cosas soeces, habla de las partes del cuerpo femenina, habla de relaciones sexuales. Solamente habla de eso. ¿Por qué no tiene Biblia? Una de las malas prácticas más comunes en la predicación latinoamericana es el enfoque excesivo en el moralismo. En lugar de predicar el evangelio de la gracia, ojo, el evangelio tiene gracia y tiene justicia de Dios. El problema es que el moralismo en la predicación ocurre cuando el mensaje se centra principalmente en la conducta del individuo, enfatizando en las normas y comportamientos que los creyentes deben seguir. A eso se le llama una deontología. ¿Cuál es la diferencia entre una deontología y una moral? Es que en la moral nosotros aprendemos, somos enseñados a cómo vivir de manera moral. Un ejemplo, los 10 mandamientos nos enseñan a vivir una vida moral y frente a Dios, ¿cierto? Pero una deontología no es eso, no nos enseña. Una deontología es una imposición que usted le dice, usted no puede hacer esto,
Usted debe hacer esto, usted puede hacer esto y no puede hacer esto. Si usted a una persona le dice usted debe hacer esto y no esto, pero no le enseña el por qué y el cómo, no está predicando el evangelio, no está enseñando el evangelio, está incurriendo en el moralismo. Creo que alguien levantó la mano, hermano Patricio. Y yo, bueno, en la congregación o en la iglesia he visto poco este uso excesivo de moralismo, pero sí lo he visto o lo he escuchado en predicaciones de la calle, donde los hermanos, como usted bien decía, en vez de centrarse en el mensaje del Evangelio, de lo que Cristo hizo, de lo que vino a hacer por nosotros, de sus palabras, de sus sacrificios, que es lo que realmente usa el Espíritu Santo para conmover nuestros corazones y llevarnos a un arrepentimiento. Muchas veces se cae, o yo he escuchado en predicaciones de la calle, a hermanos que hablan mucho del infierno, que arrepientes de tus pecados, y se tocan y se aborda este moralismo y se ataca a la persona. Ese es un gran error que cometen los hermanitos, pero es que realmente es que no saben. ¿Entiendes? Entonces, si estamos, esto es, por eso la homilética es muy importante para la iglesia que aprendamos, porque tenemos la misión de compartir también estas enseñanzas con nuestras congregaciones y enseñarles que hay temas que son trascendentales y vitales, tanto dentro de la iglesia como afuera de la iglesia, pero no es tampoco, no se trata de llegar y hablar lo que a uno se le ocurra. Eh, Eso básicamente lo he escuchado en la calle. Demos ejemplo porque una cosa es porque el pecado debe ser denunciado, la palabra debe ser predicada. Pero nosotros aquí estamos a nivel de seminario, entonces estamos hablando con mayor altura de miras, como dice nuestro hermano Patricio. Generalmente la predicación callejera se cae en ese moralismo, porque mandan a hermanos muy neófitos a predicar. Es lo que pasa, les voy a dar, hermano, hoy día les voy a hablar con el corazón en la mano. Eh, Porque me vine a enterar de índices que afectan a la iglesia pentecostal gravemente. Eso lo hablaremos al final y ojalá fuera de esto, pero tenemos que hablarlo y eso los tengo que decir. Yo soy trabajador social. Yo sé que una persona que está saliendo de la pasta base, lo que requiere es que la saquen de su contexto donde tiene toda la pasta, la droga, el contexto, se le saque por un tiempo, se le trate para luego volver a insertarlo, ojalá en otro espacio. El problema, cuando usted toma a una persona drogadicta rematada y la manda a vender dulces de la ligua y le pasa plata para manejar, para supuestamente financiar el ministerio, usted le está haciendo un daño a esa persona. Un tremendo daño a esa persona y un tremendo daño al evangelio. Porque esa persona no está sana. Esa persona necesita el amor, necesita tratamiento, necesita ser regenerada por el Espíritu Santo, necesita ser regenerada su familia, necesita dar testimonio. Antiguamente, para pararte en un púlpito, los antiguos predicadores pentecostal o predicadores de santidad eran muy, pero muy estrictos en el cambio de vida. Y el cambio de vida no era un mes, no era una semana, no era un año, eran 5 o 10 años. Si usted manda a una persona a predicar sin conocimiento del Evangelio, sin conocimiento de cómo debe ser, sin conocimiento doctrinal, usted no tendrá un predicador de sana doctrina, usted tendrá una persona enferma. La Escritura dice, ciegos, guías de ciegos. Si un ciego guía a otro ciego, ¿hacia dónde lo va a guiar? Lo mismo pasa con el moralismo. El exceso de la moral, haz esto, no haz esto, es que le estás diciendo a la persona, sí, y las personas, todos saben, de hecho la palabra de Dios dice, los que no tienen la ley, el apóstol Pablo dice, los que no tienen la ley de Dios en su mente, el Señor ha puesto su conciencia como ley para ellos mismos, de manera tal, dice el apóstol Pablo, que no hay nadie inocente delante de Dios.
Porque si aunque tú no tengas la ley ni el evangelio, es tu conciencia la que te redarguye porque eso lo puso Dios en toda la humanidad. Apóstol Pablo, la gente conoce su pecado. La gente necesita cómo salir de su pecado. Y eso es evangelio, evangelion, buena noticia. El moralismo en la predicación puede convertirse en una carga insoportable para las personas en lugar de un mensaje evangélico. Y esta gente, los famosos rabacucos, dan mal nombre al evangelio. Y todos convenimos acá que el evangelio es sagrado y es santo, la palabra de Dios. Y si es sagrada y es santa, ¿me entienden, queridos? Otra distorsión es la distorsión del evangelio de la prosperidad. Aquí la persona que nos trajo al sur, a este grupo de gente, de este grupo de verdaderos mercaderes de la fe, Ronnie Chávez, Maldonado, que ahora va a venir, y todo este tipo de embaucadores, lobos, eh, fue un pastor de allá de Valparaíso. No voy a decir su nombre, no es mi intención hacerlo famoso. El Evangelio de la Prosperidad ha ganado mucha popularidad en muchos círculos evangélicos latinoamericanos, y aunque esto no lo crea, este es un sucedáneo del calvinismo, porque para los calvinistas, eh, un símbolo de la aprobación de Dios en tu vida era tu prosperidad. Entonces, los calvinistas, en su lógica, tú tenías que ser próspero, ¿cierto? Todo el tiempo, como símbolo de aprobación de Dios en tu vida. Y algunos predicadores norteamericanos, Morris Cerulo, Benny Hinn y otros, hicieron un énfasis desmedido en esto con tal de enriquecerse. Y uno de estos lobos es Ronnie Chávez, Ana Maldonado, esas dos personas que ahora están separadas por... Esta corriente de predicación enseña que la fe cristiana conlleva necesariamente la promesa de riqueza material, salud perfecta, éxito en todas las áreas de la vida. La predicación de la prosperidad tiende a manipular las escrituras para apoyar esta visión, sacando versículos de su contexto, aplicándolos de manera errónea para justificar la búsqueda de prosperidad financiera. Este tipo de predicaciones, sobre todo los que somos predicadores de calle y de cuneta, porque yo estoy dentro de eso, yo salgo a predicar, aunque no lo crean. Si vienen para el sur y quieren acompañarme a predicar, vamos, vamos, que de eso se trata. Pero tú vas a llegar con la prosperidad. ¿Y qué pasa con los hermanos y si Dios quiere que los hermanos les vaya mal un tiempo? Y Dios es soberano. Dios es autor tanto del bien como del mal. Satanás le pide permiso al Señor para tocar a Job. Y Dios le dice, pero no toques su integridad. Le dice a Job, le dice a Satanás. ¿Me entienden, hermano? Ahora en Huachipato cerró 20.000 puestos. 20.000 chilenos en el sur de Chile van a salir a buscar trabajo. Están saliendo a buscar trabajo. Porque no se cuenta solamente los 6.000 que eran de planta, sino que todas las empresas concesionarias, los que prestaban servicio. Los guardias también, que van a quedar, que quedaron sin trabajo. ¿Dios no lo ama? ¿A ellos también? ¿Acaso Dios no te ama también cuando no tienes trabajo y te va mal? ¿Acaso tú eres menos pastor cuando te va mal? ¿O se te divide la iglesia? Dios nos ama igual. Y esta predicación es una contradicción del Evangelio de Jesucristo. Otro problema es la predicación superficial y descontextualizada. Y aquí tenemos al famoso Daniel Javif y a los predicadores estos que son oradores motivacionales. Eh, Cuando no hay Biblia, cuando no hay profundidad exegética, cuando no hay estudio de la Biblia, y se puede hacer con la Biblia, estos predicadores hacen con la Biblia verdaderas oradores motivacionales. Hacen, toman versículos fuera de contexto para apoyar ideas preconcebidas. Y no son ideas complejas, son ideas elementales, pero que te las venden en un paquete con una cintita. Un ejemplo, ¿sabías que Dios nos hizo a nosotros respirar? Porque todos respiramos. Y eso fue voluntad de Dios.
Y la respiración es una bendición de lo alto. Y como es una bendición de lo alto, debemos respirar y aspirar a lo alto y aspirar a lo más sublime. Entonces tenemos que escalar en la empresa porque el Señor, si nos dio la capacidad de respirar, podemos ascender junto con esa respiración. Yo puedo hacer que un grupo de personas me crea, pero eso no es bíblico, pero eso no es sana doctrina. La sana doctrina, a través de las épocas, desde los Cristo, pasando por los apóstoles, luego los discípulos de los apóstoles, hasta pasando, o sea, Cristo, los apóstoles, Pentecostés, los discípulos de los apóstoles, los padres de la iglesia y todo, hasta el día de hoy, nosotros, la sana doctrina es el evangelio de Jesucristo como debe ser predicado, con todas sus consecuencias. Eso es sana doctrina. Y no ha cambiado la sana doctrina. El peligro de esta predicación descontextualizada es que los predicadores se convierten en manipuladores de la verdad en lugar de expositores fieles de la Escritura. Y debemos estar atentos y advertir, como pastores de la grey de Dios, a nuestros hermanos. Por eso este curso, hermanos, está orientado a que ustedes desarrollen y vayan afinando su discernimiento. No podemos pasarle el púlpito a cualquiera. No puede ser un neófito, no puede ser un ladrón y no puede ser menos a un orador motivacional. Que ellos vayan a la empresa, si les creen, que les vendan esa pomada. Pero la iglesia de Jesucristo es otra cosa. Por último, bueno, tenemos más, pero está la dependencia excesiva de la emoción. En esto estoy entre de acuerdo y no. ¿Por qué? Porque los padres del avivamiento pentecostal y los padres de todos los avivamientos que han habido desde Inglaterra, pasando por Norteamérica y Latinoamérica, han tenido un énfasis en la emoción, porque sí, el Señor toca la emoción de las personas y eso es legítimo y válido. Pero volvemos a lo mismo, el balance. El balance. ¿Dónde está el límite entre la sana emoción tocada por el Espíritu Santo y la dependencia de la emoción? En algunos círculos hay una fuerte tendencia en apelar principalmente a las emociones de los oyentes, buscando provocar una reacción inmediata, sin ofrecer una base bíblica, sólida. Este enfoque puede llevar a una predicación muy sensacionalista, donde el contenido doctrinal es mínimo. No sé si le ha tocado ir a iglesias, si lo han invitado a iglesias donde la alabanza dura 2 horas, el predicador está 15 minutos y luego otra hora más de alabanza. Pregunto, y si quiere usted lo puede responder por el chat. ¿Ese es un culto cristiano? Donde usted llega, hay una tarima, hay buenas luces, hay buena música, 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 15 minutos de una oración, de una predicación motivacional, más música, una ofrenda y nos vamos. ¿Qué piensa usted? Si bien es importante que la predicación sea apasionada y que toque el corazón de las personas, pero depender únicamente de las emociones para impactar a la audiencia resulta un mensaje superficial. Mientras nosotros estamos predicando apasionadamente, el Señor mueve que las personas tengan manifestaciones del Espíritu, haya conversiones, haya manifestaciones del Espíritu. ¿Ustedes me entienden? Eso es válido. La diferencia está cuando yo necesito provocar. Un ejemplo. Antiguamente, cuando estaba una ola que era administración del Espíritu Santo, donde la gente caía hacia atrás realmente subvertida por el poder del Espíritu Santo, eso era válido, porque era espontáneo. Pero eso luego después derivó en qué? Pónganse en línea, vamos a orar por ustedes, y si el que estaba orando por ti no te veía caer, es porque el Espíritu Santo no te había tocado. Ese es un ejemplo de depender únicamente de las emociones. Recordemos, quien convence de pecado, de juicio, de todo es el Espíritu de Dios. Nosotros somos mensajeros, apasionados sí, pero mensajeros. Entonces, si usted quiere asegurar que el Espíritu de Dios toque en cada culto, usted tendrá que tener una relación muy estrecha con el Espíritu de Dios y tendrá que buscarlo en oración. Moller advierte que una predicación que depende de la emoción solamente para tener impacto
El lugar del evangelio es como construir una casa sobre la arena, ¿ya? Pero aquí tenemos que ser como doctores. Hay que hilar fino, porque muchas veces queriendo sacar el agua sucia, botamos, como dicen los cubanos, queriendo botar el agua de la batea, también no botemos al bebé, que se está bañando. De hecho, los predicadores de avivamiento siempre han generado respuestas emocionales a su predicación. Desde Wesley en adelante, siempre ha sido. Pero que tú dependas de eso es otra cosa. El hermano Patricio tiene la mano levantada. Sí, quiero acotar que yo, por ejemplo, de mi perspectiva, he notado que las iglesias que son muy emocionales, casi siempre están unidas con el mensaje de prosperidad. Entonces, estos hermanos, estos líderes, sienten que de alguna manera que dan a entender que si hay más emocionalismo, que si hay, bueno, usted decía que antes las personas caían para atrás, pero y otros hermanos empezaron cuando veían eso, que no pasaba nada, entonces empezaron ellos a botarlos para atrás a las personas. Entonces, a lo que voy yo, que nótese que interesante que estas iglesias o personas que están ligadas, muy ligadas con este tema de la prosperidad, por lo general tratan de hacer un culto muy emocional. ¿Por qué? Porque creo que ellos sienten o piensan que entre más su supuesto poder del Espíritu Santo se esté moviendo entre ellos, más congregación van a tener, lo que al final termina siendo en una conveniencia para ellos porque en el aspecto económico. Yo creo que todo esto tiene se encierra un fin. La Biblia dice que hay personas que van a hacer mercadería con la palabra de Dios. Hoy en día lo vemos, hay diferentes, y esto es importante, fíjese que esta iglesia que trabajan de esta manera son los primeros que están en contra de que la iglesia, de que los líderes, de que los hermanos se preparen bíblicamente. Son los primeros que se niegan, no, a nosotros no, porque a nosotros nos guía el Espíritu Santo. No, pero ¿cómo se dice? Como dicen los teólogos, no, le hacen la cruz a los teólogos, a todos los que estudian teología, porque a ellos lo inspira y los guía el Espíritu Santo. Entonces, hay que tener cuidado en ese aspecto, con ese tipo de predicación o de iglesia. La letra mata, se dicen algunos. Algunos dicen la letra mata, y justamente con personas que no les interesa el más mínimo educarse teológicamente. Y así es como después van sacando contextos o textos de sus contextos y van terminando hablando lo que ellos piensan y creen. Y es complicado, hermano. Por eso es muy, pero muy importante que los hermanos, que la iglesia, que las congregaciones se preparen, que estudien la palabra de Dios, que conozcan las herramientas teológicas para poder, con una guía del Espíritu Santo, poder entregar una sana doctrina. Y eso es lo importante para poder diferenciarse en este mundo, especialmente en esta época donde la oscuridad se empieza a hacer más grande y se necesita que la luz de Cristo, la luz de la palabra de Dios esté brillando, pero fuertemente como una antorcha potente, basado en la palabra de Dios. Eso mi basta. A ver. Lo último ya lo hemos hablado, la falta de formación y preparación. El apóstol Pablo en 2 Timoteo, capítulo 2 verso 15 dice, eh, exhorta a Timoteo y a los ministros en realidad, presentarse a Dios aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que manejan correctamente la palabra de verdad. La formación teológica es útil y adecuada para una predicación fiel de la Escritura. Eh, Voy a salir un poco, dejar de compartir. Estos son algunos de los muchos vicios que hay en la predicación latinoamericana hasta el día de hoy, ¿ya? Eh, lo importante, queridos, es que esto no se trata a ver, aquí estamos en un ambiente académico. Esto no se trata de ser radicales.
Esto no se trata del día de mañana sacarlo todo lo que se ha construido, porque todo lo que se ha construido el Señor ha querido que se construya así. Esto se trata de ampliar, afinar, de tomar lo que nos sirve, ¿cierto? La predicación pentecostal en Chile es muy distinta a la predicación pentecostal en otros lugares. ¿Por qué? Porque aunque usted no lo crea, la predicación evangélica, para no centrarnos en una pura denominación, la predicación evangélica chilena tiene bastante mejor calidad que otras predicaciones en otros países. Por eso muchas veces nuestros predicadores son buscados, porque tienen Biblia. La idea es que se mantenga así, que el estándar sea de ahí hacia arriba, que el poder del Espíritu Santo se demuestre también en tiempo, en conocimiento, en intimidad, porque en serio, hermano, si yo no pelara rodilla eh, toda la noche aquí frente a ustedes para poder dar una clase, la mejor que puedo dar con los medios que tengo, yo sé y tengo la convicción que no sería tan efectiva que si no rogar al Señor para que me diera sabiduría, porque todo conocimiento y sabiduría viene del Señor. Mi Lo pastor, importante, ¿aló? sí, mi pastor, perdone la interrupción. Estoy atento escuchándolo, el hermano Patricio también. Con respecto a esta parte 5, falta de preparación e información teológica, ¿cuál sería la respuesta más lógica o tener una cordura, una respuesta con sabiduría a aquellas personas que en algún momento son pastores, siervos de Dios, que nos dicen a nosotros en nuestras congregaciones, como por ejemplo, en qué parte Jesucristo, Pedro, Juan estudiaron teología, escatología? ¿En qué Estudiaron, parte sale eso, por ejemplo? estudiaron. ¿Cómo puede responder mi pastor? Primero, de Jesús, dice la Biblia, si se hubieran escrito sobre cada una de las cosas que hizo Jesús, no cabrían libros. Y los evangelistas, los que escribieron los evangelios, se centraron en lo más central de la vida de Jesús, lo que nos puede llevar a la salvación, ¿ya? Y coinciden. Jesús, todo niño tenía la responsabilidad de ir a la sinagoga, no solo para hacer el periodo básico se le llamaba Torá, el periodo de Torá era si no me equivoco, desde los 5 8 años hasta, hasta los 12 años 9, de preparación. sí. Luego venía el periodo de Talmud Torá, y el Talmud Torá era, primero te aprendías la Torá, la memorizabas. Por eso Jesús podía decir literalmente, memorizado, todo lo que dijo. Y de hecho también podemos, en la predicación de Jesús, podemos identificar los autores que le gustaban, porque él tenía una especial preferencia por Isaías y Jeremías. Tener rollos en ese entonces para poder leer era carísimo, entonces la gente se juntaba en sinagogas junto con los rabinos. Los niños pasaban por su periodo de Talmud Torah y luego pasan por su periodo o sea, de Torah y luego Talmud Torah. Talmud Torah tienen que ellos memorizar lo que es la Mishnah, la Gemara, no la Gemara es como Mishnah, y básicamente son las leyes ceremoniales, rituales, las interpretaciones de los rabinos. Todo judío, hasta el día de hoy, hermano, y a mí me tocó conocer un colegio judío que se llama Colegio Maimónide en Buenos Aires, y en ese colegio judío hasta el día de hoy tienen ese mismo, usted es interesantísimo porque usted va y ya cuando los alumnos pasan la adolescencia, ya cuando pasaron Torá, cuando ya están pasando Talmud Torá, el rabino llega, imagínese una clase con 15 niños, y el rabino dice, Hoy día vamos a hablar sobre el tratado Berajot. Y en Berajot, en ese tratado vamos a hablar de la santidad, un ejemplo, la santidad en el tabernáculo. Después el rabino se va por una hora a tomar té, que en realidad se dedican a otras cosas, pero eso no viene al caso. Y luego el rabino, después de 1 o 2 horas, llega y los niños judíos, desde chiquititos, como están en la biblioteca, estudiaron, 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 se empaparon. La próxima clase les voy a mostrar un extracto de un documental para que vean cómo es la educación judaica. Jesús era reconocido como rabino. Ningún rabino que no haya seguido a otro rabino podía ser reconocido como rabino en tiempos de Jesús. Y es aún más, Jesús aventajaba a los rabinos. De hecho, cuando Jesús se le perdió a María y a José, Jesús estaba hablando, haciendo el trabajo de debate, el Talmud Torá,
con los rabinos en el templo. En el templo, para que ustedes sepan, no llegaba cualquier rabino, llegaba lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Es decir, rabinos con PhD, con postdoctorado, en el templo. Y no solamente habían rabinos, estaban los sacerdotes que eran lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. ¿Me entienden? Jesús fue reconocido incluso por sus enemigos como rabino. Y tú para ser reconocido como rabino tienes que demostrar conocimientos. El apóstol Pablo fue discípulo de Gamaliel el Viejo. Gamaliel el Viejo, dicen que estaba entre Gilel y Shammai, pero eso es para otra discusión. Pero Gamaliel el Viejo está escrito en los anales del judaísmo hasta el día de hoy como un gran sabio judío. Se le respeta. De hecho, para que ustedes sepan, el mismo Talmud, a pesar de que habla horrores de Jesús, habla horrores, yo lo he leído, también reconoce que Jesús era un maestro. ¿Me entienden? Si bien en Israel no había universidades, ellos siempre tuvieron es que esto viene de Dios, siempre tuvieron un sistema de educación que se perpetúa y es efectivo hasta el día de hoy, hermano. En el judaísmo, lo más importante no es que usted memorice, es que usted aprenda a pensar bíblicamente. ¿Por qué? Porque el judaísmo tiene 613 mitzvah, mandamientos, ordenanza. Y tú más allá de memorizar las 613 mitzvah, tienes que aprender lo que dicen este rabino, otro rabino. Les voy a hablar un caso, ¿ya? Un caso que me pasó cuando fue a visitar la sinagoga, la comunidad israelita de allá de Santiago. El rabino dijo, los judíos comen congrio, pueden comer congrio los judíos. Y estaban aquí un grupo de judíos, estábamos en una fiesta nosotros. En esa fiesta se bebe vino, me habían invitado a los judíos, estaba con ellos. Y yo tenía que ser como ellos, aunque no soy judío, yo soy cristiano. Y entre copa y copa estaba el rabino y me decía, a ver, ¿qué es? Ojo, estábamos hablando del congrio y me dice, el congrio es considerado más como una especie de gusano, de otra cosa, más que un pez. Un Otro serpiente, hermano, no una tiene serpiente. escamas. Pero hay rabinos, perdónenme, voy a apagar esta cuestión, me carga que me, me- ay, odio, en serio, a mí el celular lo quiero y lo odio. Bien, pero hubo rabinos que le encontraron debajo de la aleta. Si usted se da cuenta, los congrios tienen una escama. Y hay rabinos que están divididos. Hay unos que dicen, no, no se debe comer congrio, porque el congrio es considerado como lo decía el hermano, es considerado otra especie. Pero hay rabinos que dicen, no, po, pero al tener una escama, es un pez y comen congrio. Hermanos, ese es el nivel de debate que tienen los judíos, porque yo he estado ahí. Todo judío, todo varón judío debía tener un nivel, hermanos, y por eso es tan importante la educación. No estamos hablando solamente teológica, la educación de nuestros niños, porque si nosotros somos capaces de darle una educación bíblica, una educación, nuestros hijos no van a tener límites. ¿Saben cuántos premios Nobel tiene el protestantismo? 26. ¿Cuántos premios Nobel tiene el catolicismo? 2. El protestantismo, la iglesia evangélica, tiene vocación de educadora. El cristianismo, de hecho, el Pentecostés allá en Azusa Street, en Norteamérica, y en Chile, y en la India, nacen seminarios. La hermana Pandita Ramabai, para que ustedes sepan, la hermana Pandita Ramabai de la India, no se llamaba Pandita. Pandit es un título honorífico que se le da a un erudito en las leyes del hinduismo y debe dominar al menos 5 o 6 lenguas del hinduismo y debe dominar la mayoría de las filosofías del hinduismo. Y esta mujer, a pesar de tener este nivel de conocimiento de su propia cultura, lo dejó todo por seguir a Cristo y recibió el Espíritu Santo en la India. En Estados Unidos estaba el hermano Charles Parham en un seminario, Bethel School, avivamiento es pentecostal. Y aquí en Chile estaba Willis Hoover y estaban en un estudio bíblico con la hermandad. Y en ese estudio bíblico que estaban haciendo, de hecho, los apóstoles, los hermanos le dicen, pero ¿cómo? Si Hechos de los Apóstoles me dice a mí en la Escritura que esto pasa en el cristianismo, ¿por qué nosotros no lo vivimos? Y nace la frase tan
la frase tan del bronce del reverendo Hoover. ¿Y qué impide? Hermanos, la palabra dice, lo vil y menospreciado del mundo, y yo lo soy. Yo era eso. Era un punky drogándome, tomando. No tenía cuarto medio, no tenía segundo medio. El Señor me tomó como lo tomó usted y me cambió, me hizo estudiar, porque mi pastor me agarraba a patada para que sacara ese cuarto medio, porque me decía, Cristian, si no sacáis tu cuarto medio no vas a encontrar pega en nada. Y tenía razón mi pastor. Y lo honro hasta el día de hoy. Toda mi vida lo voy a honrar. Al reverendo Luis Silva, de Iglesia Mi pa- Cristiana Betel. mi pastor Cristian, ¿Sí? podríamos decir que de alguna manera los discípulos de Cristo, que fue lo que preguntó el hermano Sergio también, el pastor Sergio, de alguna manera tuvieron un bachiller con Cristo al estar Sí. en su presencia. O al- sea, Estuvieron, podríamos decirlo, porque estuvieron 3 años y medio con él y él estuvo, ¿qué estuvo haciendo? Le estuvo enseñando. Quizás bien no estuvo enseñando. enseñando a lo mejor herramientas que hoy conocemos, pero estuvieron bajo una dirección, bajo una enseñanza. Y no sé por qué hay tantas personas que están en contra de eso, de que los hermanos aprendan, estén bajo una dirección de, bueno, generalmente se toman de textos que dicen que nadie les va a enseñar, que el Espíritu Santo les va a enseñar directamente, y ahí Sí. quedan, Pero y eso, desechan la hermano, enseñanza. Previamente algunos de ellos eran discípulos de Juan el Bautista también, hay que recordarlo. sí. A ver, aquí yo voy a ser sincero como estudioso de esta área. Les voy a decir que el proceso pentecostal en Chile siempre fue con estudio. Los pastores tenían que estudiar hasta que el reverendo Willis Hoover ordenó Umaña. Y fue Umaña el que, y esto hermano, por favor, hermano Patricio, le voy a pedir que ahora cierre la transmisión, por favor. Entonces, demos un segundo.